amigos y amigas queridas que están acompañándome en este glorioso ministerio. Bienvenido a su programa Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, el único Dios verdadero, el único que fue capaz de morir por ti en la cruz y resucitar de entre los muertos, gran sacrificio, vertió su sangre por ti en vez de un cordero, un macho cabrío. ¡Él dio su vida! El macho cabrío Satanás nunca dio nada para nadie, solo pecado, maldad y muerte. Pero Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados, dio su vida por usted. Así que este programa Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, ha sido hecho para usted, para que usted siga al Rey de Reyes. Gloria al Señor. Querido hermano, hoy tenemos un tema hablando sobre el perfil de un buen pastor o las virtudes de un buen pastor. Quería aclararle sobre el macho cabrío. El diablo es el macho cabrío. Él se aparece con unos tremendos cachos ya muy viejos ya. O sea, su maldad, su distorsionada vida de la maldad que tiene, no tiene perdón ya. Ha destruido a millones de hombres y millones de mujeres, niños, jóvenes. Los ha guiado por caminos torcidos de maldad. Ha distorsionado la moral del hombre. Ha distorsionado el bien y los ha llenado de mugre, de tristeza y dolor. Y para eso él tiene muchos instrumentos dentro de la política, dentro de la religión, dentro de la ciencia, dentro del dinero, el poder, dentro de la pornografía, dentro del odio, la venganza, las guerras, las muertes, el adulterio, la fornicación, la infidelidad, el engaño, la cobardía, la miseria, las enfermedades, las pestes. Muchos dicen que Dios me ha castigado con la enfermedad. Mentira. Eso sale del laboratorio del diablo, del mismo infierno. Él ha contaminado la atmósfera, los mares, las aguas. La naturaleza ya se resiste. La naturaleza también ora. A su manera clama a Dios por justicia. Ya no quiere tener al hombre encima. Si el diablo tiene muchos instrumentos, brujos, hechiceros, satanistas, extorsionadores, mucha clase de gente estafadora, gente que vende droga, que vende alcohol, gente que se vende su cuerpo. Hay perdición, casas de juego, hay mucha maldad. Todos son manipulados por una mente diabólica. Satanás, Lucifer, el adversario, la serpiente antigua, el dragón. Tiene muchos nombres Satanás. Está disfrazado de ángel de luz también muchas veces. Y muchas veces el diablo también se ha metido a las iglesias. También ha puesto sus instrumentos satánicos, que son armas humanas para destruir el evangelio. Y ahí tenemos infiltrados hombres y mujeres que se hacen pasar por pastores. Aparecen como ovejas y son lobos rapaces, disfrazados nada más de ovejas o de ángel de luz. Y acá la Biblia nos habla en este día, en San Mateo capítulo 7, del 15 al 20, y quizás un poquito más. Dice así la palabra de Dios: guardaos, o sea, cuidaos, estad alerta,
de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, lo que yo hablaba, instrumentos del diablo. Porque por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos. Amén. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, hicimos milagros, predicamos, etc. Pero yo les diré, apartaos de mí, obradores de maldad. No todo árbol que dé malos frutos puede ser un pastor, un evangelista, un misionero, un predicador o un profeta, porque hay un montón de engañadores en nombre de la profecía. Apóstoles han aparecido una cantidad enorme. Hay una escuela de profetas, van 2 meses, 3 meses, estudian un estudio de profeta y ya los dan un cartón, le dan un título de profeta. Van a estudiar de apóstoles y a los 2, 3 meses le dan un título de graduación de apóstoles. ¿Sabe? No es por lo que estudias. Si tú estudias la Biblia, te preparas, eres un intelectual, espiritual y humano en cada orden bíblico. Un maestro puede ser. Nada más. Pero en el orden sacerdotal, en el orden espiritual de Dios, Dios dice que da el ministerio de pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles, son dones. Pero es un llamado, una entrega de Dios a un hombre o a una mujer para que sea su sacerdote, con una obligación de pastorear la grey de Dios. ¿Quién es la grey? Las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas? Las personas que congregan en un templo, en un local, y esos son la iglesia de Cristo o el cuerpo de Cristo. Y estaba hablando hoy día un pastor internacional que su primo le llamó, o su sobrino creo que fue, y le dijo: tío, ¿cómo puedo ser pastor? ¿Pero para qué quieres ser pastor? Para hacer plata, para tener dinero. Pero tú no tienes un llamado, no tienes una vocación, eres un mundano. Era un mundano, pero quería la cosa fácil, dice ser pastor. ¿Saben qué, hermano? No es fácil ser pastor. El pastor es un hombre apasionado por la obra de Cristo. Ama las almas como ama a Cristo. Ama las ovejas como Cristo las ama. Es un pastor el que tiene la responsabilidad moral y espiritual de educar, disciplinar y guiar al cristiano a ser un hombre ideal a la voluntad de Dios, a la mujer una mujer ideal a la voluntad de Dios. Entonces, el pastor, si la oveja se enferma, la va a buscar. Si está en el hospital, está en su casa o está en la cárcel, la busca. Si no viene, ¿por qué no viene a la iglesia? La va a buscar, ¿qué pasa? O si no, la llama por teléfono, lo llama por teléfono. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Por qué no has venido? Pasan 2 meses, 3 meses que no viene la oveja. 4 o 5 meses. Cuando aparece la oveja, todavía quiere los diezmos, las ofrendas, y todavía le gritan, ¿no es cierto? ¿Sabe usted? Está usted equivocado. Dios no lo puso allí. Usted no es un pastor. Hay gente que se autotitula, se autoproclama pastor, pero es un engañador más, un estafador más. Aunque parezca digno. El verdadero pastor tiene un llamado de Dios, el evangelista, el maestro, el profeta. Es una responsabilidad divina que le ha sido entregada para que administre la obra del Señor
en la tierra. Así que nada de cuentos. En el nombre de Jesús, yo le estoy hablando a los cristianos o a los amigos que tienen una mala opinión del evangelio, que por culpa de sinvergüenzas el evangelio está siendo deshonrado. Pero hay de aquel que deshonra el evangelio. Al deshonrar la Biblia, la palabra de Dios deshonra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Deshonra la moral, deshonra la dignidad, deshonra la caballerosidad de ser un hombre genialmente honrado y decente. Deshonra a sus padres, avergüenza a la nación de tener tales delincuentes diciendo ser predicadores o pastores o evangelistas. Fornicarios o adúlteros o ladrones que le pelan el dinero a las ovejas hasta que la dejan sin lana. Yo admiro a las mujeres del campo que crían las ovejas con tanta responsabilidad y deber. No se descuidan de ellas y después le trasquilan la lana y la hacen, la forman para hacer tejidos y después vuelve la ovejita a tener más lana. Pero esa persona se lo ha ganado, pues. Pero hay gente sin vergüenza que se hace de una obligación que no le dio Dios. Entonces, usted abra los ojos y no se deje engañar. El pastor que se divorcia y se casa con otra mujer no es un pastor, aunque se enojen los pastores conmigo. Dios dice que el hombre de Dios tiene que ser esposo de una sola mujer y la mujer esposa de un solo hombre. O quédese sola o solo, o quédese viuda o cásese de nuevo. Pero Dios no quiere hombres libertinos, mujeres libertinas, de ninguna manera. La palabra de Dios dice con claridad que un buen árbol no puede dar malos frutos. Así que si un pastor da malos frutos, no es un buen árbol. No tiene buenos frutos, no es un hombre de Dios. Sáquelo de la iglesia. Y si no hay manera de sacarlo de la iglesia, usted salga de ahí, sacudiendo el polvo de su calzado. Y vaya a una iglesia donde sí esté el perfil de un pastor honrado, decente, hombre y mujer. Donde se honre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque hay gente que predica herejías, mis hermanos. Un buen árbol no da malos frutos. Un árbol malo tampoco puede dar buenos frutos. En el nombre del Señor. No puede, dice, de ninguna manera. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que si usted conoce un pastor inmoral, indecente, mentiroso, que pide plata prestada y nunca la paga, porque son sus ovejas, o de repente le gusta una oveja de ahí y se olvida que es casado. Esos nunca fueron pastores, por favor, entiéndame. Queridos amigos, le hablo a la opinión pública que a todos los pastores nos quieren meter en el mismo costal de harina. No, señor. El pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Y tiene que ser un hombre responsable de su esposo y de sus hijos, que no falte el pan de cada día con honradez y decencia. No ser un borracho, dice, ahora lo vamos a leer. Y el que no vive decentemente, que no sea un verdadero pastor, ese tiene que ser, dice, cortado de raíz y echado al fuego, tarde o temprano. Todos esos hombres o mujeres que deshonran a Dios y viven como les da la gana de los tesoros de Dios, un día terminarán en el mismísimo infierno. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, 11, 12, que Dios constituyó pastores, evangelistas, maestros, profetas. Dios. No es el hombre. No es una fábrica de pastores. No es una fábrica de evangelistas. No es una fábrica que hacen en 2 meses, 3 meses, enseñan profecía y ya te dan un título de profeta al que fue sin serlo.
2 o 3 meses una enseñanza de apóstoles y ya le dan un título de apóstol al que fue a estudiar solo porque pagó una plata. ¿Saben, hermanos? Horrenda cosa es caer, dice la palabra de Dios. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hechos, hermana Lenita, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Que Dios ha puesto a vosotros por pastores. Amén. Para apacentar el rebaño. El rebaño que el Espíritu Santo ha puesto. Que el Espíritu Santo os ha puesto. Cuidado, cuidado, cuidado. Dice que el que blasfeme contra Dios le será perdonado. El que blasfeme contra Cristo le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón de Dios. Ay de aquellos que siguen a Russell. Que paran hablando que el Espíritu Santo no es una persona, no es Dios. Cuidado, cuidado, cuidadito. El Espíritu Santo os ha dado a los pastores las ovejas. Así que algunos las ovejas se las da el diablo. Porque como son estafadores y mentirosos, el diablo les pone gente que se va a dejar enseñar mentiras, engaños, que no leen la Biblia, que no buscan a Dios, que solamente han pasado de una religión a otra, nada más, comodines. Pero no dudo que entre ellos deben haber gente santa, que sacudirán su calzado el polvo y se irán de ahí a buscar un pastor real, íntegro. Dice la palabra que el Espíritu Santo os ha dado. Así que, pastores, es el Espíritu Santo el que te da cada oveja y tú le responderás al Espíritu Santo, a Dios, por cada vida que te puso en tu mano. Porque el Espíritu Santo se ha puesto por obispo, por pastores, para apacentar la iglesia del Señor. La iglesia del Señor. La iglesia no es de los pastores. Ay, mi iglesia, mi púlpito. Acá en mi púlpito cualquiera no predica. Claro, buscas un ayayero igual que tú, porque no te da el gusto de poner a un hombre, a una mujer de unción, de poder. Porque en un minuto en su mensaje te puede desenmascarar delante de la congregación. Y por eso muchas veces Rosa Bray no es invitada a muchas iglesias, porque tienen miedo ser desenmascarados. El que anda con ladrones y delincuentes es otro también, porque es cómplice. Si tú sabes que un hombre no es moral y dice ser hijo de Dios, ¿qué haces con ese farsante? Cuidado. Acá dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. La iglesia es del Señor, no es tuya. Ni siquiera es prestada. Es una responsabilidad que Dios ha puesto en ti para que gobiernes bien su casa, el rebaño de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Las ovejas son de Cristo, no son tuyas. Tu deber es cuidar. Es como que si yo tengo ovejas en un campo y necesito un pastor y contrato a un hombre. El hombre va a estar 1 mes, 1 año, 20 años de repente con mis ovejas que se van reproduciendo, pero él no es el dueño, es un asalariado. Se le está pagando para cuidar mis ovejas. Pero de acá que él se haga el dueño de las ovejas, ni siquiera se puede comer una oveja mía. Cuando yo mate una oveja para comernos entre nosotros, yo le voy a dar a él la mitad de un cabrito, la 4ª parte de un cabrito. O si me da la gana, le entrego un cabrito completo para él. Pero estas ovejas no se comen, son seres humanos. Y Dios nos ha puesto al cuidado de esos seres humanos, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adolescentes. Y tenemos que cuidar la pureza moral y espiritual de ellos.
llevarlos a vivir en santidad, porque nosotros guiamos las ovejas al prado de Dios. Llevamos las ovejas al reino de los cielos. Ahí las guiamos. Cuando mueren, se van con el Señor. O si viene el rapto, se van con el Señor y su pastor también. Será bienvenido en el cielo por haberlas cuidado bien. Pero al que cuidó mal, ultrajó, robó, saqueó, extorsionó a la iglesia, pide plata, pide dinero. Y deshonrando el evangelio con su mal proceder, su mala conducta. Y poniendo por culpa de ellos a muchos pastores en el mismo costal de harina. Amigo mío, pídale a Dios discernimiento. No chisme, no juzgar y destruir a un hombre y una mujer su ministerio. Porque a usted le parece que es otro corrupto. No es lo que a ti te parece. Es lo que realmente debe ser un hombre y una mujer honesta. Honesto para ser pastor. La obra lo ha puesto Dios. Yo podría leerle 1 Timoteo que todo hombre de Dios que desea ser obispo, buena cosa desea, pero debe ser irreprensible. Un hombre que no da motivos, una mujer que no da motivos a que le reprendan, a que le encuentren un detalle vulgar, ordinario, amador del dinero, amador de sí mismo, idólatra del Dios Mamón, que es el dinero, que lleva una doble vida, un lobo disfrazando de oveja. Cuidado, que Dios te dé entendimiento, hermano, hermana, con quién estás, quién te enseña, quién te guía. De repente es un neófito que no sabe nada y te predica de su cabeza, interpreta como le da la gana la palabra. Parece una carretera como la que antiguamente había para Arequipa o para la selva. Que parecía que te ibas a caer al abismo, que la rueda pasaba casi cerquita del abismo. Yo he viajado así. Así son muchos que predican mentiras. Porque aman el dinero nada más. Usureros, avaros. ¿Sabe qué? Hay un montón de pastores millonarios ricos. Y hay un montón de pastores que no tienen zapato, con hueco. ¿Sabe qué? Hay un montón de pastores que están comiendo mal, que están sacrificándose mucho en la obra de Dios, mientras que estos sinvergüenzas se llenan sus cuentas bancarias de plata. Siquiera de ahí deberían darle un regalo económico para esos pastores que sirven a Dios de corazón. Dios conoce la conciencia, Dios pesa la conciencia de cada hombre, y un día vendrá el juicio de Dios, porque dice el apóstol San Pablo que vivamos con una buena conciencia, con una conciencia santa, despercudida, lavada por la sangre del Cordero. Dice aquí la palabra de Dios que la obra es del Señor Jesucristo. ¿Por qué dice? Porque fue comprada por la sangre, de su propia sangre, que es la obra es del Señor, dice, la cual Él ganó. Cristo ganó por su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Acuérdense del tal Autocusi, que era, dice, Jesucristo. Y nunca dio nada a los pobres, les quitó a los pobres, les hizo vender sus casas. Y se hizo besar la mano como el Papa. ¿Y sabe qué? Nunca derramó sangre alguna por nadie. Ni por su madre, ni por su padre, ni por ninguna de sus mujeres. Y no resucitó nunca, porque no era Cristo. Jesús dijo, si te dicen yo soy el Cristo, no le creáis. Si te dicen Cristo está allá o está acá, no vayáis. Porque el único Cristo es el que derramó la sangre en la cruz del Calvario.
Y el Espíritu Santo recogió esa sangre y está ahorita arriba en el tabernáculo de Dios, en el santuario santísimo. Ahí está la sangre que Cristo derramó, que el Espíritu Santo recogió. Y ahí está la sangre de Cristo viva, no se coaguló. Ahí está viva, viva, fluyendo como un agua hervida. Y cuando Dios ve los pecados del mundo y quisiera destruirlos, cuando ve la sangre de Cristo, porque Cristo le dice: Padre, mira mi sangre derramada por ese país, por esa nación, por esa iglesia, por esa gente, por ese hombre, por esa mujer. Y cuando Dios ve la sangre de Cristo, aplaca su ira y viene en compasión y perdona los pecados de la gente. Por eso Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres. Por eso Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Si te dicen que hay otra mediadora, otro mediador, son mentiras. No le prendas vela a quien no tiene ningún poder, ninguna autoridad, solo Cristo. Es el único enviado para salvarte, para perdonarte, para restaurarte, para liberarte. El único digno de ser adorado. El único digno de en su nombre pedirle al Padre un milagro, una ayuda, un cambio radical de conducta o economía o la familia o la patria. Amigo mío, no le creas a los mentirosos, a los farsantes. Retírate de ahí. Anda a una iglesia donde veas a un hombre de Dios, a una mujer de Dios. Y entonces síguele a Cristo, pero no te vuelvas atrás porque te encontraste con un mentiroso, un estafador, un engañador, un falso maestro, un lobo rapaz. No se te apague la fe y no dudes de todos los pastores, porque habemos pastores honrados, decentes, honestos, dignos de escucharle y aprender y seguir su ejemplo, porque el ejemplo de ese pastor es el que Cristo le pone para que en ese hombre se glorifique Dios y tú seas glorificado juntamente con él. Oremos. Padre, perdona a todos los falsos pastores, a los negociantes, comerciantes de la fe, a los que se divorcian y se casan con otra y siguen pastoreando. ¿Y qué iglesia es esa que le permite al pastor otra mujer? ¿Cómo hacerle reverencia a la nueva esposa si primero le hicieron a la primera mujer? Libertinos. Padre, ten piedad de los libertinos, de los oportunistas que roban tus arcas, tu dinero. Pero tu palabra dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Padre mío, en este momento yo te pido por la iglesia de Cristo, que le abras los ojos, le des discernimiento de espíritus y les hagas poner en la balanza la santidad del que les está predicando. Señor, si hay una iglesia engañada, ábrele los ojos. Señor, bendice la iglesia de Cristo. Bendice y ten misericordia de todos los hermanos que se han ido al mundo, que están fríos, están tibios, o tienen ya un mal concepto, Padre. Tu palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios, que carne ni sangre no entran al reino de los cielos. Entonces sepa usted, hermano, hermana, que ninguna de esa gente va a entrar al cielo, de ninguna manera, porque Dios no se desdice. Dios es inmutable y Dios ha dicho que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna para aquel que le sigue a Dios con honestidad, sinceridad y transparencia. En el nombre de Jesús, no vaya buscando usted el brillo, el esplendor. Venga a una iglesia que aunque no haya ese brillo de economía que parezca, pero que sí hay unción, presencia de Dios y un verdadero evangelio, la palabra de Dios. Padre, bendice a cada pastor cristiano verdadero, a cada pastora, a cada ministerio, evangelista, profeta, apóstol. Señor, y a los falsos, a los farsantes, quizás se arrepientan. Redarguye, Espíritu Santo, a estos intelectuales o neófitos de la palabra que se enriquecen
ilegalmente, ilícitamente, en tu nombre. Padre, ten piedad, quizás se arrepientan. Pero si no hay arrepentimiento, sácalos, Padre, porque han tomado el Evangelio como un negocio. Y por causa de ellos los verdaderos somos mal vistos, deshonrados también. Señor, las autoridades muchas veces han tomado acciones contra ciertas gentes que dicen ser siervos de Dios y les doy la razón. Pero hay aquel que te desacredite delante de las autoridades y delante de los hombres y delante de la patria. Que Dios les perdone. Gracias, Señor, y te atrae a los hermanos que se han ido para atrás, que vengan otra vez, retornen a ti, que lean tu palabra. Misericordia, Dios. Levanta a tus siervos verdaderos, Padre. En el nombre de Cristo, nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en ti solamente, Dios, Espíritu Santo, Jesús. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús, oro por vuestras vidas, día a día. Dios bendiga vuestras vidas. Su programa Jesucristo, Rey de Reyes, les habló un evangelio auténtico para que usted defina seguir a Dios y no al hombre. Dios le bendiga.